pues se juntan. Hoy tenemos la suerte, como bueno, sabéis que Edu Galán, Darío Adanti, y hoy nos acompaña Íñigo Errejón, al que estamos muy agradecidos de que quiera estar aquí un rato con nosotros, sabiendo los problemas que tuvo por estar aquí sentado su amigo, o no sé, o su ex amigo, ahora nos contará Juan Carlos Monedero, ¿no? Empezamos bien. Que nada más fuertecito. No, tiene que yo estoy con Gin Tonic, por lo cual igual digo alguna barbaridad superior a esto ya, ¿no? Sí. Pero él tiene que declarar un día de estos, no me acuerdo cuándo, porque finalmente le han llevado a los tribunales y esperemos que no corras la misma suerte que tu amigo o ex amigo, ¿no? Muy bien. Pero no me ha quedado claro, ¿es amigo o ex amigo? Lo de declararlo de amigo. Sí. Es amigo y es compañero. ¿Y fue profesor tuyo? Fue profesor mío hace mucho tiempo. Es que ¿Era tan pesado como en la realidad? Como profesor, dices. Sí, como políticos igual de poder. Yo repetí, además. Yo me cogí su asignatura de libre. Contaba las mismas cosas. Y usaba chalecos entonces, ¿no? Usaba chalecos, ya. ¿Pero por qué la repetiste? Perdona, no he entendido. Por vicio. ¿Por devoción? Y no por tonto, porque el hombre ha tropezado veces en la misma piedra. No, porque discutíamos bien, o sea, porque había una práctica de discusión, digamos, no era la típica clase que solo te cuentan una cosa y tú apuntas, y no, porque discutíamos bien, porque... Pero es raro de cojones esto, ¿no? Lo de repetir, ¿Hiciste otro curso, pero aprobaste, o sea, hiciste examen en los 2 años? No, pero me cogí otra asignatura. Había entendido que te habías vuelto a matricular de la misma. No. Le tuve en segundo y le tuve en quinto. Bueno, estupendo. Hombre, 2 años seguidos con Monedero, ni que fueses un votante de Podemos. Bueno, la cosa es que cuando empezamos con Juan Carlos aquí hace 1 año y pico, estábamos todos convencidos, o bastante convencidos, había una expectativa razonable de que se acababa Rajoy, digamos, ¿no? O sea, sí. Después hubo otras elecciones en las que estabais convencidos, o estaban algunos convencidos, de que si no se acababa Rajoy, por lo menos habría un sorpaso y que la próxima vez se acababa Rajoy, ¿no? Y es la primera vez que nos reunimos otra vez cuando, evidentemente, pues Rajoy ya ha sido investido presidente y además tiene una pinta, para sus expectativas, pues me atrevo a decir que bastante buena, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que nos explicaras cómo hemos llegado hasta aquí, cómo ha sido posible que estas expectativas que eran tan buenas, de repente eran todavía mejores y de repente parece que tendremos a Rajoy por tiempo. Me gustaría que no hablaras del PSOE, o sea, ya sabemos, el PSOE no quiso, ¿por qué? ¿Qué se ha hecho tan mal que, desde la perspectiva de la izquierda o del cambio, o de como quieras llamarle, que hace que siga Rajoy y con unas expectativas, insisto, muy buenas? Claro, es seguramente la pregunta del momento, que es si con la llegada de Rajoy, con la llegada por segunda vez de Rajoy a la Moncloa, se ha cerrado el ciclo de cambio que en España se inició el 15 de mayo del 2011. Entonces yo creo que hubo una transformación, una sacudida política y cultural en nuestro país, que no tuvo inmediatamente traducción institucional, pero que fue necesaria y que sin ella no se habrían producido los fenómenos políticos que después han llevado a que el mapa político de nuestro país no solo haya cambiado, sino que esté, yo creo, en perspectiva de seguir cambiando. Y yo creo que el gobierno Rajoy, este segundo gobierno Rajoy, tiene ante sí como objetivo político fundamental, más allá de las reformas, más allá de las nuevas leyes, más allá de los nuevos recortes, tiene como objetivo político fundamental la derrota moral y anímica y cultural de los sectores más progresistas que la sociedad española se ilusionaron con el cambio. O sea, creo que este gobierno tiene ante sí como principal y primera tarea decir, miren ustedes, se acabó la fiesta. Ha habido unos años de plazas, de recogida de firmas, de que la gente se ilusione, de nuevos partidos, de que parecía que todo iba a cambiar. Bueno, pues no, en política ganamos siempre los de siempre y eso va a seguir siendo así. Yo creo que si nosotros compráramos esa explicación, le estaríamos regalando mucha ventaja al gobierno Rajoy. Y creo que pese al tono, pese a las bravatas, pese al tono como duro, pese a la propia
extrema dureza con la que, y soberbia con la que Mariano Rajoy trata a sus socios de investidura. O sea, el señor Mariano Rajoy es un señor que da el primer discurso de investidura el miércoles y dice que bueno, que va a ofrecer diálogo, y que el sábado, a puntito de que le voten, dice: oigan, a ver si alguien se cree que a mí me han elegido para cambiar algo. Yo no voy a transformar nada de lo que he hecho y lo siento por mis rehenes. Y los rehenes, algunos de quienes le apoyaron en la investidura, también especularon con la idea de que les iban a consultar la lista de ministros. Y lo que recibieron fue lo mismo. Quiero decir, creo que hay una voluntad explícita como de victoria anímica sobre el resto de fuerzas políticas, diciendo al final, después de tanto ruido, ¿saben qué? En política ganamos siempre los mismos. Claro. Y yo creo que esa explicación no es correcta. O sea, entiendo que Rajoy lo haga, pero creo que eso no es lo que está pasando ahora en nuestro país. Creo que en realidad hoy los de arriba, digamos, las élites políticas tradicionales en España no son más fuertes que el 15 de mayo del 2011. Creo que son más débiles. Creo que son más débiles, en primer lugar, porque la estabilidad en España funcionaba porque el Partido Popular y el Partido Socialista se ponían de acuerdo en lo fundamental, pero sobre las cuestiones que no estaban de acuerdo se articulaba un juego de vasos comunicantes que repartía las identidades políticas en España. Tú eras pepero o sociata según con quién te enfadabas más. Bueno, el 15M salió a denunciar que esa alternancia de poder no suponía un cambio sustancial en las políticas en España, y salió a denunciar que ayer se turnaban para estar en el poder, y hoy no solo no se turnan, sino que solo pueden gobernar juntos. Esto no significa que las élites en España sean más fuertes, esto significa que son más débiles. Digamos, ayer gobernaba primero uno, luego otro. Hoy, el régimen de 1978 en España, para mantener el gobierno, ha sacrificado la otra cosa igual de preciada que el gobierno, que es el bipartidismo. Pero por tanto lo habéis hecho de puta madre. No. Porque estamos o sea, están más débiles que nunca. O sea, yo te entiendo, pero ¿por qué sigue Rajoy en la Moncloa? No, yo diría que estamos a mitad de camino. El resultado no es satisfactorio, porque sigue gobernando Rajoy. ¿Y eso básicamente qué significa? Pues eso significa que hay políticas que ya hemos probado que no funcionan y que producen más dolor a la gente y que se van a prolongar. Y por tanto es posible que tengamos unos años más de sufrimiento, no solo injustos, y yo creo que no hay que convencer a España ya de que las políticas del Partido Popular son injustas. Creo que eso lo sabe una mayoría de los españoles. Es más, me atrevería a decir que también incluyendo a algunos de sus votantes. Creo que además de injustas son políticas innecesarias, que no funcionan y que van a prolongar el dolor de mucha gente. Básicamente esta receta que nos dice que cuanto más se apriete el cinturón a la mayoría de la población estaremos en mejores condiciones para salir de la crisis, cuando creo que todos estos años han demostrado que es al revés, que estaremos en peores condiciones. Valga como ejemplo solo el ejemplo de las pensiones. Ese intento de partir a la población española en dos, en clave generacional, y decirle a los españoles: voy a machacar las condiciones de vida y de trabajo de los nietos, pero no voy a tocar las pensiones de los abuelos, es una política injusta del PP, pero sobre todo es ineficaz, es una política de corto plazo. Ya hoy podemos decir que tenemos para un año más en la lucha de las pensiones, y que el problema no es que haya muchos viejos, sino que los salarios de la gente que trabaja hoy son tan bajos y en condiciones tan precarias que no dan para sostener las pensiones de los mayores. Por tanto, yo creo que no es que estemos bien, se van a prolongar políticas que no hacen falta, que son dolorosas para la mayoría y que no son exitosas. Pero estamos a mitad de tiempo, estamos a mitad de camino. Yo te lo preguntaré de otra manera para a ver si no te escapas, ¿no? Pero ¿crees que fue un error no abstenerse con el pacto de Pedro Sánchez y Ciudadanos? No. Porque evidentemente, si todo eso es como dices, claro, la primera respuesta parecía que íbamos bien incluso, digamos, ¿no? Ahora vemos, porque lo acabas de repetir, que viene una etapa de sufrimiento. Y, o sea, visto en retrospectiva, ¿no se hubiera podido atenuar ese sufrimiento con una abstención, con el pacto de Pedro Sánchez de Ciudadanos? ¿Tú estás contento de esta decisión? ¿Crees que se hizo bien? ¿Crees que hay alguna responsabilidad en Podemos y no solamente en el PSOE, que por supuesto no hace falta que la digas porque ya os escuchamos cada día? Pero fíjate que he comenzado por no mencionar el PSOE porque creo que tienes toda la razón. O sea que creo que sí. ¿La razón en qué? Perdón. En que una fuerza política como nosotros, que ya gana en las principales ciudades de España, gana entre las poblaciones menores, gana entre la parte de la población española entre 18 y 45 años y que gana entre una buena parte de los sectores más interesados por la política y más influyentes culturalmente, eso es una fuerza política de futuro. ¿Eso significa que hemos ganado? No, es obvio, vamos, no estoy descubriendo el Mediterráneo, no hemos ganado. Pero una fuerza política de futuro, es absurdo que gaste su tiempo hablando de fuerzas políticas que están en declive. Claro, tú me puedes decir, pero hombre, ¿cómo van a estar en declive si siguen gobernando? Bueno, yo creo que lo que están haciendo es comprar tiempo y por tanto prolongar
un cierto atrincheramiento en el gobierno sin ofrecer nada nuevo en la agenda de lo que se podría hacer. ¿Nosotros podríamos haber favorecido otra solución? Bueno, nosotros lo intentamos. E intentamos una salida que yo creo que no pasaba por el acuerdo con Ciudadanos, que de hecho Ciudadanos fue, creo que muy honesto, cuando expresó que su objetivo era juntar al Partido Socialista y al Partido Popular y excluirnos a nosotros de cualquier parte del acuerdo. Nosotros avisamos de que ese era un camino que no solo le hacía daño a España, sino que le iba a hacer mucho daño al Partido Socialista. Y creo que hemos tenido testimonios recientemente que ilustraban cómo el Partido Socialista, o quienes entonces dirigían el Partido Socialista, pudieron haber elegido otro camino, que es el único que nosotros creíamos que garantizaba un gobierno mínimamente de cambio. Es decir, que empezara a equilibrar la balanza y en vez de la redistribución de quitárselo a los más para dárselo a los menos, empezara a compensar la balanza en España. Creo que no tomaron esa decisión. Y creo que nosotros siempre fuimos muy claros en lo que ofrecíamos. Creo además que lo que tensó las costuras del Partido Socialista fue la posibilidad de llegar a un acuerdo con nosotros. Que nosotros ofreciéramos la posibilidad de llegar a un acuerdo y creo que el resultado habría sido distinto no solo para nosotros, sino que el Partido Socialista no estaría en ese terreno. Entonces, claro, eso no significa en modo alguno un diagnóstico triunfalista, no significa decir que las cosas estén bien. Renueva Rajoy. En cualquier otro país de Europa, un partido que se está sentando en el banquillo de los acusados, el partido, porque no se sientan señores ovejas negras. Un partido que se sienta en el banquillo de los acusados para responder por diferentes tramas de financiación ilegal, con tramas que revisten un carácter casi mafioso, sería insólito imaginárselo renovando en el gobierno. O un partido, digamos, que al mismo tiempo que le regalaba no tener que pagar impuestos a los que más tenían, aprieta más y más el cinturón a la mayoría. Que repita en el gobierno no es en modo alguno una buena noticia. Pero creo que tenemos que ampliar el foco y explicar ¿en qué momento estamos? Estamos en un momento en el que las ciudades más importantes de nuestro país las gobierna, las más grandes, digamos, las gobierna el cambio político. Estamos en un momento en el que los que ayer se turnaban en el poder hoy solo gobiernan si lo hacen juntos y por tanto los de arriba para conseguir gobierno sacrifican alternancia o sacrifican bipartidismo y por tanto esto no es una salida de la crisis del sistema político, sino que es un comprar tiempo y estamos en un momento en el que no lo digo como una presunción, al revés, es una terrible responsabilidad. Creo que nosotros dependemos de nosotros mismos. Es decir, creo que Podemos tiene que dejar de obsesionarse con una buena parte de sus contendientes y tiene que asumir que es una fuerza de futuro y una fuerza dirigente en España. ¿Qué es para mí una fuerza dirigente? Una fuerza dirigente es una fuerza que incluso si todavía no gobierna, es capaz de con sus propuestas, con su forma de hacer política, con su trabajo cultural, intelectual, con su trabajo en las instituciones y en la calle, marcar el rumbo de por dónde va a ir el país. Eso hoy, para mí, pasa por ser capaces de explicar con nuestro trabajo, en nuestro día a día, siendo útiles a mucha gente, que la partida no se ha terminado. Yo sé que Rajoy va a querer expresar enseguida, ahora ya está, miren ustedes, tanto que ha pasado, esto se ha acabado. Yo creo que nosotros tenemos que explicar, ojo, tú has comprado tiempo, pero has comprado tiempo en condiciones de debilidad. Tienes minoría absoluta en la calle, porque la inmensa mayoría de los españoles no votó por Rajoy, incluso los españoles que votaron por el PSOE y por Ciudadanos, es posible que les creyeran cuando el PSOE y Ciudadanos decían que nunca jamás investirían a Rajoy. Es un presidente con minoría absoluta en la calle, es un presidente en minoría en el Parlamento y es un presidente que no tiene una sola propuesta nueva para los grandes problemas de nuestro país. Cierro con esto. Si tenemos tres grandes crisis, la crisis territorial... Me gusta escucharlo. No, cierro igual, porque si no... Si tenemos tres grandes crisis, la crisis territorial, la crisis democrática y la crisis económica, sobre la crisis territorial Mariano Rajoy no dice nada. Amenazar con los tribunales a más gente, que es exactamente el mismo camino por el que Cataluña y España están cada vez más separadas. ¿Y Rajoy con qué amenaza? Con repetir lo mismo. Y por tanto ninguna propuesta en materia de crisis territorial. En materia democrática me lo puedo ahorrar, o sea, el partido que está en el banquillo de la Gürtel es difícil que sea el mismo partido que pueda encabezar una cierta regeneración democrática en España. Y en materia social y económica ya han corrido a decirle a Bruselas que vienen 5.500 millones de recortes este año y 5.500 el año que viene, que o mucho me equivoco o lo van a pagar los servicios públicos, las pensiones, los salarios públicos y las condiciones de vida de la mayoría de los españoles. Si tú tienes un gobierno en minoría en la calle, en minoría relativa en las instituciones, o por lo menos que para no estar en minoría tiene que abrazar a su otro partido socio o al partido tradicional del bipartidismo y que además para los grandes problemas del país no tiene ninguna respuesta nueva de aquellas mismas que después de haberlas probado durante muchos años hemos comprobado empíricamente que no funcionan, creo que lo que tenemos es un partido de gobierno débil y que por tanto nosotros, en vez de mirar todo el rato a los otros, tenemos que recuperar una cierta capacidad, pues la capacidad que hizo que Podemos pudiera poner
a toda España en un ciclo de cambio, que no era hablar de los otros, sino que los otros tenían que hablar de nosotros, tenían que hablar con nuestras palabras, tenían que hablar en nuestros términos y tenían que venir a competir, digamos, en nuestro imaginario. Yo creo que ese es el rumbo para anticipar una España posible que podemos construir, no ahora, pero más temprano que tarde. Yo estoy convencido que nosotros vamos a gobernar. Antes de pasar la palabra un poco Sí, quería apuntar algo también sobre esto. No era gracioso lo que iba a preguntar. Para poder tener un planteamiento como el que dices, evidentemente se necesita un partido muy unido, digamos, ¿no? Nosotros hemos hecho alguna portada, por cierto, que aquí la veo, no sé, supongo que la conoces. No la había visto yo. ¿No la habías visto esta? No. O sea, realmente no pintamos nada, ¿no? Sí que la he visto, sí. Evidentemente no estas hostias, entre comillas, no te las, según nuestra portada, a lo mejor somos amarillos nosotros, ¿no? Pero no te las habían dado los del PP, ¿no? Sino que un poco reflejaba pues que había una división fuerte en Podemos, que es un elemento que no para de verse y que te pido que nos hables un poquito, pero no con consigna, evidentemente. Cuidado, porque en función de lo que nos digas ahora, dejaremos de creerte el resto de la entrevista. Es decir, para ganarle al PP tenéis que estar unidos y no parece que lo estéis. ¿Es toda una manipulación de la prensa o realmente hay aquí un elemento que con una rapidez increíble habéis replicado las dinámicas de Izquierda Unida y de la izquierda de este país? No sé. Empiezo por lo último, Sí. Espero que no, porque hemos tenido siempre una ambición mucho más importante que la de constituir un partido de izquierdas. Yo creo que un partido de izquierdas no sirve para cambiar España. Creo que en España lo que hay que fundar es un partido que construya una nueva idea de patria que coincida con los intereses de la mayor parte de la gente que lo está pasando mal. Y eso, que es la idea de la unidad popular, es muchísimo más importante que fundar o refundar un partido de izquierdas. Partidos de izquierdas hay muchos, lleva habiendo muchos y habrá muchos. Y creo que eso es mucho menos que lo que necesitamos. Lo que necesitamos es un gran partido nacional popular, o en nuestro caso plurinacional popular, que tenga la capacidad de fundar una nueva idea de país que coincida con las necesidades de la mayoría, tenga la etiqueta que tengan. Sé que solo es una precisión semántica, pero para mí marca el rumbo de lo que hay que construir. Es una manera de aceptar que estáis a hostias, naturalmente, porque evidentemente, pues no es una broma. O sea, no es una broma. Estratégicamente, un proyecto nacional popular, un proyecto de Frente Popular, es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, hay debates, para contestar la otra parte, ¿hay debates dentro de Podemos? Es claro que los hay. Y además, esos debates a veces se reflejan en opciones diferentes. Ahora mismo estamos en medio de unas primarias en la Comunidad de Madrid para elegir quién va a ponerse al frente de la federación, si queréis, de la Comunidad de Madrid. Y hay proyectos diferentes y la gente elegirá entre los diferentes proyectos con toda libertad. Ahora bien, nosotros tenemos que ser capaces, y eso no es fácil hacerlo, de explicar al mismo tiempo. O sea, yo creo que la gente a las formaciones políticas nos pide dos cosas que puede que sean contradictorias a la vez. Y eso no es un error de la gente, eso será una dificultad nuestra, que es discutid de todo, discutid en abierto y tened una vida política viva, que no tenga que ver solo con el que se mueve y no sale la foto, y al mismo tiempo no os dividáis en nada, no tengáis ninguna diferencia. Es complicado resolver las dos cosas a la vez. Quiero decir, hay básicamente dos formas de resolverlo. Hay una forma que tiene que ver con el dedazo y el silencio, que digamos sería la forma Partido Popular, que es, no hay ninguna disensión interna porque el que se atreva a no pensar igual que aquel que tiene al lado no vuelve a salir en la foto. Y hay otra forma que es discutir ideas en abierto. Es posible que nosotros nos hayamos pasado por el otro lado. Pero es verdad. Yo quería preguntar sobre eso también, curiosamente, que no es. Digamos, dos planteos, ¿no? En todo porque hay un desgaste, digamos, desde diciembre hasta ahora, no ustedes, digo, en general, hay un desgaste en las elecciones, en lo que es volver a las elecciones y tal. ¿Llegaron a pensar en algún momento que, de alguna manera, esto era un alivio, porque de alguna manera lo de poder guardarte y estar en la oposición te permite volver a armarte después de... Y armarte de alguna manera después de un desgaste que fue, digamos, que fue bastante importante, como podría haberse gastado cualquiera? Y otra es, ¿tuviste la sensación alguna vez de pensar que el verticalismo es más práctico? Empiezo por la primera, Sí. y creo que no puedo ser más honesto. Claro que sí, en Vista Alegre. En Vista Alegre nosotros fundamos una organización y fuimos, creo que no ha habido tantos ejercicios de honestidad intelectual. En Vista Alegre nosotros dijimos, mirad, queremos ir a un sitio donde una buena parte de la militancia de la izquierda no quiere que vayamos.
Una buena parte de la militancia de la izquierda le parecía mal poner la cara de Pablo en las papeletas, le parecía mal hablar de patria, quería hablar de, por supuesto, de clase obrera. Ninguno de ellos en general venía de sus entornos, pero precisamente por eso le erotizaban. ¿La clase obrera existe para ti? ¿La clase obrera? Existen trabajadores. Ahora, lo importante en política son las identidades políticas, es decir, cómo te sientes. Claro. Y la clase obrera como identidad política no existe, existen trabajadores. Creo que no es una identidad hoy con capacidad agregadora de una mayoría. Lo reconoció a su modo aquel sindicalista histórico y honesto, Nicolás Redondo Padre, cuando decía: no hay nada más tonto que un obrero de derechas. Esta frase es una frase muy del gusto de la izquierda, pero porque es una frase que en realidad culpa al otro de que tú no pintes nada. Es decir, resulta que durante mucho tiempo, no sé, en los barrios obreros de Madrid ganaba el Partido Popular, ¿y cómo lo solucionaba eso una parte de la izquierda? Llamando tonto a la gente. Sí. En vez de explicarse qué tipo de transformaciones sociales y culturales se han producido para que una parte de los humildes confíen en partidos políticos que hacen trabajo para los privilegiados. Y en vez de hacerse esa pregunta, ¿qué guerra cultural nos han ganado los de arriba para que los de abajo voten por gente que vive mucho mejor que ellos? En vez de hacerse esa pregunta y hacer un trabajo cultural un poquito más sofisticado y menos soberbio, falsa conciencia. Son una clase, pero en realidad no se dan cuenta. Son una clase en sí, pero para sí son otra cosa. Como no se dan cuenta, pues nada. Yo creo que esa es una de las grandes cosas que a nosotros nos separó siempre de la izquierda, ¿no? Entonces, respondiendo a la segunda, para empezar por la segunda. ¿En algún momento pensamos que el verticalismo? Sí, nosotros en Vista Alegre dijimos, hemos recibido un aluvión de apoyos. 1.250.000 votos en unas europeas a un partido que no era un partido, que éramos un grupo de amigos y compañeros haciendo política. Yo siempre recordaré que entré en una entrevista por la radio y me preguntaron: ¿dónde estáis reunidos? Y dije: pues en casa de un amigo en Malasaña, pero porque no había sede, no había nada. Era más un grupo de rock que sí, no particularmente virtuoso, pero que sin embargo fue capaz de sacar 1.250.000 votos. Tuvimos que organizar eso y dijimos: para esta fase corta, hay que construir, yo he popularizado la expresión, una máquina de guerra electoral. Sí. Una organización considerablemente centralizada y basada en un liderazgo muy carismático que sea capaz de convertir esta ilusión de gente muy diferente, que piensa muy diferente, que no ha votado lo mismo o que viene de lugares muy diferentes, y convertirla en la posibilidad de que un año y medio después metamos 5 millones de votos en las urnas. Eso lo hicimos. Ahora, a mí nunca me han gustado los debates organizativos que ponen todo el debate en el cómo, sino que creo que lo que hay que preguntarse es el para qué. Sí. Para esa fase de correr y correr y correr en un tiempo corto y comprimido electoral, había que construir una pequeña lancha, no particularmente resistente, no particularmente dada a hacer matices a la pluralidad o a integrar o a escuchar, pero muy rápida. Lo hicimos bien. Ahora que cambia la fase política, cambian las tareas. Ahora lo que hay que construir es un gran movimiento popular que tenga la capacidad de agregar a mucha gente, venga donde venga, que a lo mejor sea un poco más lento, pero que integre mejor, que eche más raíces en el territorio y que sea capaz de sumar a los mejores. ¿Cuál era la primera pregunta? Perdona. Es argentino. Si no llegaron a agradecer casi ahora cuando fue este quiebre con el PSOE. Decir, bueno, porque lo que hubiera sido también, ¿no? Estar en el gobierno con el PSOE cuando, por lo menos, todo parece ser que nada, la economía que no ha vuelto a florecer y no creemos que vuelva a florecer, va a ser un quiebre increíble. Habiendo visto a Tsipras, ¿no? Por ejemplo. No lo hemos discutido en colectivo, así que aquí solo te puedo dar mi opinión personal. Sí. No. Nosotros fundamos Podemos para ganar. Que no lo discutís todo en colectivo. No Yo todo. os imagino en asamblea, vivimos en una asamblea que dura... Todo el día. ¿Qué desayunamos? Venga, Podemos.info. Venga, todos ahí. En un Titan Pad tú vas poniendo lo que... Bueno, Izquierda Unida veía la nevera roja, ¿no? Claro. Prefiero eso. Sí. Se puede, ¿eh? Se puede. Sin problema. Lo agradecemos. No, yo no. Como cosa humana, no como político, lo digo. No como cosa política, digo. No como actitud política, sino casi como que, menos mal, que el Deutsche Bank caía en 0, y me iba a tocar a mí comerme este marrón. Pero como cosa humana, te respondo la misma clave humana. Sí. Como cosa humana, si yo en algún momento dejara de pensar que nosotros podemos ganar y gobernar nuestro país, yo me dejo de dejar la piel y las horas y la energía y la vida en este proyecto. Quiero decir, yo empiezo a militar muy pronto, como a los 14 años, porque es una cosa que viene de familia toda la vida. ¿De dónde? Perdona. Yo empiezo a militar primero en la sección de estudiantes de CNT, en CNT Estudiantes. Igual que Garzón, ¿no? Sí, creo recordar, ¿o no? Alberto Garzón dijo, sí, ¿no? Dijo. ¿Sí? No precisó muy bien, era un poco raro. Pero dijo CNT también, sí.
No, era un detalle nomás. No, le pregunté si le gustaba más Federica o García Oliver, no supo No supo contestó. contestar, ¿no? ¿Tú puedes contestar eso? Los reyes de la pistola obrera. ¿Tú prefieres a García Oliver? A Oliver, ¿no? Entraste por García Oliver, como Ana Gabriel. Como Ana Gabriel. Ana Gabriel también viene de militancia libertaria, ¿no? Digamos que vengo de militancia desde muy pequeñito y vengo de una militancia que había asumido que no se podía ganar, que de hecho la idea de ganar le parecía una idea demasiado compleja y además un jaleo. Si ganas luego, ¿qué haces? Un futurillo, ¿no? Quiero decir que yo para tener una militancia que se autosatisfaga en lo dura que es, en lo rechazada que es por una mayoría de la sociedad española, pero en lo puras que son sus convicciones, en lo altas que están las banderas, yo de eso ya vengo, de toda la vida. Y digamos, lo he hecho muchas veces. Si yo creyera que no se puede, si yo creyera que no hay condiciones en el corto plazo, no estoy hablando de una década, si no creyera que hay condiciones para construir una mayoría popular nueva que gobierne en España y que equilibre la balanza y construya un país más justo, no me dejaría la piel. Sin esa gasolina no me levantaría todos los días. Yo sé que gobernar, sobre todo ahora, claro, tú decías, imagínate la experiencia de Tsipras. Claro, que es una experiencia de un gobierno victorioso políticamente, pero en un cierto sentido derrotado económicamente. Claro. Pero siempre es así. Quiero decir, se nos ocurre algún momento en el que alguna fuerza política haya estado en condiciones, alguna fuerza política transformadora, plebeya, haya estado en condiciones de llegar al gobierno y diga, uff, qué bien, porque me va a tocar un gobierno, voy a heredar Suecia. Me van a dar Suecia y me van a decir, oye, mira, tienes el Estado sueco, vas solo no la cagues, aquí te doy las llaves, tira. Creo que la gente como nosotros es capaz de ejercer el gobierno en situaciones, digamos, de crisis profunda, que no es crisis económica, que esa es la menos importante. Crisis profunda es sobre todo un momento en el que las ideas de los de arriba ya no son capaces de convencer, de contener o de dar confianza o esperanza a los de abajo. Eso solo pasa cuando hay una gran fractura en la sociedad. Así que nunca es el momento idóneo. Nunca vas a llegar a gobernar en un momento idóneo. Había un momento... En la peli... Hay una peli que cuenta la historia política de Evo Morales, que se llama Cocalero. Me gusta eso a mí. Bueno, déjame hablar de mí. En la que le preguntan y ellos dicen, ellos estuvieron a punto de ganar las elecciones en el 2002, se quedaron muy cerquita y no ganaron. Y ganaron luego en el 2005 y ellos dijeron, menos mal que no ganamos en el 2002 porque no estábamos preparados. Pero es posible que si no ganan en el 2005 y ganan en el 2007, en el 2007 hubieran dicho, uff, menos mal que no ganamos en el 2005. Quiero decir, en un cierto punto nunca estás preparado, porque la política tiene una parte siempre de riesgo. Si hubiéramos asumido un gobierno compartido con el Partido Socialista, con las instituciones de la Troika Europea apretándonos, con una herencia muy complicada recibida por las políticas del Partido Popular, ¿habría sido fácil? Habría sido dificilísimo. ¿Habríamos podido realizar el conjunto de las cosas que nos emocionan o que queremos? No. Y aún así habría que hacer camino. Habría que hacer camino y ser honesto con nuestro pueblo y decirle, bueno, pues mira, hay que hacer una parte del camino, hasta aquí hemos podido llegar, esto no hemos podido, pero a ver si lo podemos hacer en la siguiente. Así que no, la respuesta, digamos, en clave política y en clave personal, no. A mí me sorprende, sobre todo en el discurso que acabas de articular aquí, ¿no? La idea esta que parece que Mariano Rajoy ha salido, te ha apuntado varias frases, te ha salido por generación espontánea, ¿no? En el sentido de renueva Rajoy, lo parece de generación espontánea, a pesar de que sea una cucaracha, pues ha salido de generación espontánea. Es metáfora todo esto, Ha salido de generación espontánea en el sentido de que evidentemente pensamos exactamente igual, es un estado represor, crisis y medidas absolutamente abrasivas para la clase trabajadora, para la clase media, para la clase alta, no, evidentemente no. Pero hay 7 millones de personas que 7, 8, y las que han muerto en el camino, ¿no? Porque siempre les vota gente mayor, que le votan. Y entonces parece que del previo al siguiente pues no haya pasado nada, en el sentido de que hay gente de abajo que si los juntas son más que el 15M. Porque no se nos olvide la idea esta que a veces es un poco de Gran Hermano, ¿no? Cuando los concursantes que tiene el 15M, sobre todo el 15M de la plaza, ahora es cuando me empiezan a tirar tomates, ¿no? La idea de Gran Hermano de que alrededor de ellos gira toda la transformación política de España, ¿no? Cuando realmente ibas a la plaza y me parecía cojonudo, pero te ibas a un pueblo de Valladolid y la juventud del pueblo de Valladolid no sabía muy bien ni que defendía el 15M ni nada, ¿no? Es la idea de ser protagonista de tu propia... urbana, ¿no? Es decir, pero bueno, que evidentemente su importancia, pero también yo estoy aquí a tocar los huevos. Totalmente. Entonces la idea esta de por qué hay 7 millones y si para llegar a ellos, que lo acabas de decir, no hay que utilizar la soberbia, esta idea que creo que es muy acertada, hay que ser tonto, lo que acabas de citar a Sartorius,
¿no crees que vuestro líder ha sido un poco soberbio? Es decir, y excesivamente agresivo en determinados, y hablo de Pablo Iglesias, o sea, Sí, o ha con transmitido vuestro esto. líder me había dado cuenta. Bueno, sí. No, es sí, que líder, pues no sé, quizás suena un poco, suena suena muy vertical. marciano. Quiero Entonces, hablar como con me vuestro gusta más líder. estar en Oh. horizontal, Suena muy alien. suena a alguien. Ah. ¿Qué punto de autocrítica tenéis que hacer para, que es la pregunta, en comunicación, porque yo no digo que Pablo, o Pablo Incluso, Iglesias sea un soberbio, ¿no? incluso Pitufo Gruñón, porque toda la vida ¿Quién es Pitufo diciendo, Gruñón? bueno, esto es lo que he contado antes de cuando entró en política, era siempre en contra de los pitufos gruñones de la Claro, izquierda. pitufo. Y, Claro. y a veces parece, el gran pitufo gruñón ahora parece Pablo, ¿no? Claro. A ver, Ahora que no está. Hay varias ideas. No se está escuchando. Sí, ya está aquí. No, yo no estoy de acuerdo. O sea, creo que hay dos cosas. En lo que me preguntas hay una parte, digamos, sobre nuestra comunicación. Sí. Pero hay una parte que dices antes, y no me voy a escapar, pero es que hay una parte que no quiero dejar sin contestar de Bien. lo que dices antes, que tiene que ver con... Bueno, espero no haberlo afirmado, y si lo ha afirmado, lo corregiría. Bien. No, Rajoy no es por generación espontánea. Es por... A ver, es la primera minoría porque le han votado 7,5 millones de españoles. Eso es muchísima gente. 7 millones de tíos y tías Que después de todo... que después de todo, ese es el Bueno, problema. Ha metido la papeleta. Gilipollas, eso es así en todo el planeta. Es un porcentaje Individualmente pequeño, ¿eh? considerado, en masa no, pero no. Claro. No. Es un porcentaje pequeñito, ¿eh? Es una pregunta que hacerse, muy interesante. Las masas pueden ser gilipollas. Pues bueno, que coño, que no pasa absolutamente nada. Que No, a ver, tú igual yo lo creo- puedes hacer. ahí pero yo hay sí. hay dos cosas. Ahí hay una cosa que tú dices que es... o sea, Mariano Rajoy no es presidente por sus votos, ni siquiera por su voto malo de Ciudadanos. Es presidente porque ha quebrado al PSOE. Y por tanto es un presidente que ha pagado un precio muy alto para ser presidente, que es que al otro lado ya no hay un socio leal que le va a pasar todas. Al otro lado estamos nosotros, amigo. O sea, que es verdad que eres presidente, pero has pagado un precio muy alto para ser presidente. Pero le han votado 7 millones y pico. Ese es el- Yo podría decir, en términos históricos, cuando las plazas de nuestro país estaban llenas, poco después le votaron 11 millones de españoles. Del 2011 a hoy ha perdido 4 millones de votos. ¿Son suficientes los que ha perdido? No. En modo alguno. Le sigue votando muchísima gente. Sigue siendo el primer partido de España. Y además, y en esto voy a ser muy honesto, solo hay que mirarse el CIS. Una buena parte de la gente que les ha votado que le ha votado al PP y que le ha votado al PSOE son la gente más desfavorecida y más golpeada por la crisis. Son la gente más mayor, que vive en gran medida, que vive en provincias menos pobladas, más golpeadas por la crisis y por el miedo a que las cosas se pongan peor. Y por tanto, yo creo que Rajoy ha sido capaz, en un momento dado, de poner encima de la mesa: mirad, yo a lo mejor no os apasiono, pero cualquier cambio es a peor. Y por tanto ha sido capaz de la idea, digamos, esta idea, lo decía Defcon 2 en una canción, es preferible la injusticia al desorden. Esta idea de que en un cierto punto yo quizá no os seduzca, pero ya me conocéis, y todo lo que venga, eso es un punto intermedio en una situación en la que en un país, en España, los que mandan ya no son tan capaces de seguir mandando porque convenzan a la gente de que tienen un proyecto de futuro bueno para la mayoría, sino porque los que desafían su poder son más peligrosos. Este momento en el que la casta dice, vale, existe una cosa que se llama casta, pero tú también eres parte de ella. Es decir, en la que el que manda encuentra como principal defensa decir que tú te pareces a él. Esto es un momento de... O sea que el concepto de casta tampoco es operativo para llegar a ello. Bueno, yo creo que fue tan operativo que ellos tuvieron que hablar de él. Cuando el adversario tiene que hablar con tus palabras, no es que hayas perdido, es que vas bien. Y luego digo también por tu aspecto, ¿tú te consideras que pareces menos peligroso que Pablo? Teniendo gafas. Sí. A ver, a hostias, ¿quién gana? Por cierto, tu familia sois todos así. No te tomas nada, digo por la barba, porque me vendría muy bien. Somos así, tío. Sois Somos todos así. imberbes. Bueno, mi padre no. Mi madre sí. O sea, va saltando... Está muy bien. Pero bueno, y vamos sí, con lo pero importante. Tú sí. pareces menos peligroso para la gente y pareces menos peligroso también para el IBEX 35 que Pablo Iglesias. Sí. Yo creo que a la gente hay que leerla. Hay que leer lo que dicen y hay que escuchar sus discursos y hay que ver qué plantean.
Yo creo que nosotros resultemos peligrosos o demos algo de miedo a los privilegiados no es el objetivo de Podemos. Puede ser un efecto secundario que a mí no me molesta en absoluto, pero no es el objetivo. Es decir, nosotros para lo que hacemos política es para que en España deje de tener miedo la mayor parte de gente que tiene miedo. ¿Y quién tiene miedo en España? Pues en España tiene miedo quien trabaja 8 horas pero firma un contrato por 4 porque si no te despiden, el abuelo que no le da la pensión para llegar a fin de mes pero tiene que sostener a 2 hijos más de su familia o 2 nietos más porque no hay condiciones laborales dignas como para que ellos puedan vivir, la gente que tiene miedo de que mañana se ponga enfermo y las listas de esperas les tarden muchísimo, la gente que ha sentido que se ha quebrado la igualdad de oportunidades porque la universidad vuelve a ser solo para los que tienen más dinero y lo pueden pagar. Creo que hay que ser muy honestos en esto. El miedo en España está del lado de los desfavorecidos, porque estamos retrocediendo en muchas décadas y volviendo a un país en el que la mejor garantía de poder tener una vida digna es en qué cuna has nacido. Y el pacto social fundamental que inaugura la democracia en España es que puedes intentar tener una vida más o menos digna, hayas nacido en un entorno más humilde o en un entorno más privilegiado. Eso se ha roto. Y que se haya roto ha originado miedo no entre los de arriba, ha originado miedo entre la inmensa mayoría de la población española. El otro día estaba en la movilización de los trabajadores de telemarketing, de los teleoperadores, en la que te decía, la inmensa mayoría de la gente querría estar aquí, pero no se atreve. Porque si viene, a lo mejor el viernes, y no le hacen nada, ni le pegan, ni hay declaraciones violentas, ni gritan, ni nada. El viernes se encuentra alguien que le pone un papel que le dice, ¿sabes qué? No renuevas la semana que viene. Bien. Y eso a mucha gente le da pánico. Y por tanto, que nosotros le demos más o menos miedo a los privilegiados no es el objetivo. Puede que por el camino, si yo, por ejemplo, digo, hombre, en España hemos rescatado con muchos miles de millones de euros a la banca, y la banca solo ha devuelto el 5%, y en Estados Unidos ha devuelto el 100%, incluso con intereses el 105%. Si yo digo que eso nos lo van a tener que devolver con un gobierno patriótico que cuide de su pueblo y de su país, es posible que eso ponga nervioso a alguno, pero que se ponga nervioso no es el objetivo. El objetivo es equilibrar la balanza y que paguen lo que nos deben a todos. Y por tanto, esta discusión sobre si damos más o menos miedo es una discusión sobre un efecto secundario. Pues lo principal no es eso. Yo no sé si la forma del tono, cómo expresamos cómo las cosas, no lo sé. Si, dame algún ejemplo, es decir... Te doy un ejemplo en sentido contrario, fíjate. Pero particular, o sea, al dar miedo es por algo. Si os miro de frente, doy miedo. ¿Ha dado miedo...? Tampoco da pavor, ¿eh? O sea, no es una cosa, rollo, qué chungo. Gracias, monedero, gracias, cariño, muchas gracias. Si pareces un osito. Pero, por ejemplo, la escena de la Calviva, dame algún ejemplo particular en el que digas, hostia, aquí se nos ha dado, o las conexiones, se nos ha ido la pinza. Yo te podría dar ejemplos de cualquiera de nosotros, de ejemplos concretos en el que tú me puedas decir, hostia, pues en este momento creo que hemos cortado la conexión con una parte del electorado que siempre, como tú dices, entre los más desfavorecidos. Creo que hay 2 tipos de reacciones que han provocado un poco eso, pero luego si me dejas, luego te voy a poner un ejemplo en sentido contrario. Hay 2 tipos de reacciones que han producido eso. Ha habido veces que cuando el clima con nosotros se ponía más difícil, y es verdad que nosotros hemos sido juzgados por raseros en general más duros que el resto de las formaciones políticas, de acuerdo con un planteamiento, en mi opinión, cínico, que tiene que ver con que tú dices que hay que limpiar la política española, entonces a ti te voy a juzgar más duro. ¿Cuál es el mensaje implícito? No lo digas, no lo digas. Si tú dices que todo está bien como está, te van a juzgar más blando. Ahora, como digas que hay que limpiar las cosas, te vamos a investigar hasta la última cosa. Y cuando a nosotros se nos ha juzgado con más dureza, o se nos ha evaluado con más dureza, y cuidado, yo aquí no estoy hablando ni de manos negras ni de conspiraciones, porque nunca he creído en esa forma de explicar la política. Creo que a nosotros se nos ha evaluado con más dureza. Cuando eso se ha hecho... O sea, la cadena SER no ha montado una conspiración con Espinar. Yo creo que a todos los portavoces que somos conocidos, a todos cuando hemos salido, les han golpeado o nos han golpeado por muchas cosas, que unas eran más ciertas, unas eran menos, y ha habido periodistas que han hecho su trabajo y que a todos, y a mí me ha pasado, y le ha pasado creo que a todos los compañeros más o menos conocidos de Podemos, les ha pasado que han sido evaluados con mucha dureza. Y eso les ha pasado a todos, y ahí creo que no hay distingos, que les ha sucedido a todos. Ahora bien, creo que a veces cuando estás con ese clima, puede que se te endurezca un poco el gesto. Y el gesto, claro. Tenía que meter el gesto. Sí, no. Pero en el caso de Ramón Espinar, es decir, la cadena SER ha hecho su trabajo periodístico o lo ha dilatado, como ha dado a entender Pablo Iglesias, o lo ha dilatado y lo ha lanzado justo en el momento de las primarias. Es decir, asumiendo que sea un caso particular. No lo sé, yo creo que eso es una pregunta que habría que hacerle a ellos. Yo en general creo que a nosotros, a todos, siempre, en cuanto hemos dado un paso público, se nos ha evaluado
con dureza y se ha investigado todo mucho y nos ha pasado a todos. Y ha pasado a todos en el momento en que empezamos a ser más o menos conocidos o dábamos un paso al frente. Y eso le ha pasado a todos los y las portavoces de Podemos. Pero Espinar te da un poco más igual porque tú eres más de Rita, ¿no? No, en modo alguno. Yo he marcado, creo, muy nítidamente mi posición, que era que él había dado explicaciones y que me remitía a esas explicaciones y que me parecían convincentes. Y que si alguien tenía más preguntas para hacerle, estaba convencido que las iba a seguir respondiendo. Creo que he sido extraordinariamente escrupuloso en el proceso de primarias y de discusión interna en Podemos en la Comunidad de Madrid. Oye, pero tú eres más de Rita, ¿no? Creo que soy el secretario político de todos. Y ser el secretario político de todos implica ser escrupuloso en estas cosas. Ahora, yo voto en los procesos madrileños, Sí. En el proceso madrileño, soy ciudadano de Madrid, yo voto. Pero ¿Y a quién vas a votar? soy secretario político de todos. Y eso implica mantener... ¡Mío también! ¡Cuéntamelo! También. No, sí, venga, Y si has participado, soy tuyo también. Así, A lo que me de faltaba, repente, a lo loco. afiliarme. Venga, voy a entrar en internet para afiliarme. Afíliate. Si esto ya no es como lo de antes, no hay ni carnet Sí, ni nada. eso. Esto es votar por internet. Pero una pregunta que me abre, yo antes de No, y dejar con la eso, pega que... sí, perdón, perdón, no, termina, termina. y con eso de las formas. Y por tanto creo que es un debate que quizá no sea el más, digamos, que quizá no sea el más útil. Lo que nos tenemos que plantear es cómo puede ser que haya gente que es gente de nuestro pueblo, que es gente que ha sufrido los recortes, la injusticia, el maltrato, la corrupción, y que sin embargo le tenga más inquietud o más miedo a que ganemos nosotros que a que se mantengan los de siempre. Bueno, pues hay mucho trabajo por hacer. A mí me pasa permanentemente, y me ha pasado muchas veces por la calle, que te para gente que te dice, joder, yo votaría, pero es que tengo un segundo piso y no quiero que me lo quitéis. O yo votaría, pero es que tengo un poquito de ahorros en la cuenta. Pero frente a eso, siempre que lo dices en un entorno más o menos de gente, bueno, pues digamos un poco más crítica, todo el mundo tiene como una especie de sonrisa aristocrática de, madre mía, hay que ver lo que piensa la gente. Bueno, pues eso es nuestro país. Con eso se construye la unidad popular. Ha habido siempre una especie de planteamiento, en mi opinión, marciano de la izquierda que hablaba de unidad popular y yo creo que soñaba con que vinieran hombres forzudos en peto de trabajo de otro planeta y marcharan por las grandes avenidas. La unidad popular se construye con esa gente. Claro, con gente que a lo mejor dice, oye, ¿me quieres quitar mi cuenta de ahorro? Así que algo le ¿Ese es el tenemos... planteamiento que tiene Alberto Garzón? ¿O quién tiene ese planteamiento? Porque me Mis suena- amigos de Chueca les mola decir Ah, sí, bien. Es que el planteamiento... Cayo lo tenía. El imaginario del realismo socialista siempre ha sido muy... Es que necesitamos que des nombres, que Pero des eso quería nombres, hacer una hombre. pregunta más humana y después les dejo a Pera ya que entre Dale, en la dale, política. Porque sí que eso me he preguntado mucho con vosotros, poniéndome yo mismo en el reflejo, y esto lo digo abiertamente y siempre lo digo, yo soy un defensor del consumo de sustancias psicoactivas con responsabilidad. No te voy a preguntar eso, ya le pregunté a Pablo y me parece que no es necesario. ¿Qué te dijo? Que Podemos cree que la sociedad española está, digamos, abierta como para poder aceptar un consumo responsable y tal, ¿no? Pero no iba a eso, sino que yo me imagino lo que es mi vida privada, ¿no? Por ejemplo, tanto como, vamos, lo que son los grandes tabúes que pueden ser tanto sexual como el consumo de drogas, digamos, responsable. Insisto que para mucha gente es un problema y para otros no. Y un montón de otras cosas que uno hace y que no son públicas. Cuando ustedes de pronto se convierten en el foco de las noticias, yo me hubiera paranoiqueado de tengo al CNI escuchándome el teléfono, ya no me puedo ni fumar un porro, ya no puedo ni tener una vida normal de gente de mi edad, digamos, ¿no? Entonces me pregunto si humanamente eso os jodió mucho y si es un precio a pagar para hacer política, digamos, desde el lado que la hacen ustedes, por supuesto, ¿no? Diría que esa es la parte peor de todo, del recorrido, que es que tú pones en suspenso la vida durante un tiempo. Para mí, 2 años y medio. O sea, desde que montamos Podemos, tú coges tu vida y la pones en suspenso. Claro. Porque el espacio público deja de ser un espacio público para el anonimato, Claro. para el disfrute o para lo que te dé la gana. No puedes emborracharte en un bar, digamos, ¿no? O sea, pasa a Porque tener estás, significado. y porque estás permanentemente trabajando. Claro. Sea porque alguien se acerca a decirte que le has ilusionado y que le has cambiado la vida, lo cual es maravilloso, sea porque alguien se te acerca a decirte que le parece fatal lo que queréis hacer con España, o sea porque alguien a las 2 de la mañana te quiere contar un proyecto de ley que va a transformar España. Claro. Y que eso puede que tenga toda la razón, pero tú no eres una ventanilla que está abierta 24 horas al día y trabajando 24 horas al día. Eso tiene una parte de lo más costoso. Yo me acuerdo que al comenzarlo, yo pude hablar con el que a mí me parece que es seguramente el intelectual latinoamericano más poderoso, más potente y más lúcido, que es también vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, que dijo, bueno, ustedes prepárense para ser jesuitas, porque un revolucionario es un jesuita. Es un señor que congela la vida y una buena parte de los placeres de la vida durante un tiempo y que asume
que le va a echar toda la energía, toda la fuerza y todas las horas a transformar su país. Y eso tiene enormes costes personales. Lo que pasa es que tiene cosas muy hermosas. Quiero decir, no lo digo en clave víctima de madre mía, qué terrible es todo. No, tiene cosas profundamente hermosas. Quiero decir, Estar hoy aquí. Estar hoy aquí, por ejemplo. Se liga más también, ¿no? O siempre has ligado mucho, digamos. Esta es una de esas preguntas que, Bueno, que las dos puertas jesuita. te conducen. Sí, hay una cierta. O sea, cuando uno está más expuesto, cuando uno se le conecta. No, pero hay momentos bonitos y quería contar una noticia que me parece que es una noticia importante. O sea, una anécdota importante. Salía de un hotel después de que tuviéramos un meeting en Mallorca y teníamos el siguiente meeting no sé dónde, en la campaña de junio, y salía de la habitación y justo estaba esperando la trabajadora de la limpieza del hotel para entrar a limpiarla. Y me dijo, joder, estoy a muerte con vosotros, hizo una foto y me dijo, oye, tenéis que ganar porque me duelen mucho los huesos y no me puedo jubilar todavía. Y tenéis que ganar, porque necesito que alguien cambie la regulación de cómo trabajan las camareras de hotel, las camareras de piso de hotel. Y ahí hay una cosa que si quieres es un poco cristiana, y yo no estoy ni bautizado, soy ateo y no estoy ni bautizado, pero si quieres es una idea un poco cristiana de trascendencia, que es que estamos haciendo, en Gladiator decía, lo que hacemos en la vida tiene reflejo en la eternidad, ¿no? Que es una cierta idea de trascendencia de que estás haciendo cosas que son más grandes que tú, que yo no sé hasta dónde llegaré, cuándo me cansaré, cuándo estaré harto, cuándo no podré parar. Pero si hemos sido capaces de despertar una ilusión colectiva que hace que una señora que está harta de limpiar habitaciones por 2,5 euros la habitación a razón de 14 habitaciones el día, y te ve, se ilusiona y te dice, chavales, tenéis que ganar porque me duelen mucho los huesos y me quiero jubilar, eso transmite una cierta idea, que quizás sea una idea judio-cristiana, de que no te puedes bajar. Quiero decir, tú no tienes derecho a bajarte, no tienes derecho a estar cansado, porque, digamos, más cansada está ella en este caso, o más cansada está un conjunto de gente o de las nuevas generaciones que no tenían ilusión por la política y las han recuperado, o muchísimo, y esto hay muchísimo entre los círculos y la militancia de Podemos, de gente que militó contra la dictadura, que trajo las libertades a nuestro país, que se fue a casa defraudada y harta y que ha recuperado la ilusión. Sí, hay que trabajar por el futuro de Pedro Sánchez también. También, que está ahora en California. Trabajo. Le duelen los huesos. Está en California ahora. Está en California. De todas formas, cuando decía, yo creo que hay un equívoco aquí, porque como tú, en tu discurso claramente es un discurso que rompe la idea del Frente Popular y de la izquierda, a pesar de que has sido el director de campaña de un frente de izquierdas, digamos, ¿no? Hay el equívoco en el sentido de que la gente dice, bueno, pues si dice izquierda, eso hay que superarlo, eres más moderado. Cuando, por ejemplo, en Argentina, el peronismo de izquierdas es el gobierno que conozco que más ha nacionalizado y que más ha hecho políticas, no sé si llamarle de izquierdas o transversales o como quieras, pero aquí se han quedado YPF, digamos, que era de Repsol, que es una cosa muy fuerte, ¿no? Sí, sí. Aguas de Barcelona, YPF, Aerolíneas Argentinas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay un equívoco cuando se te ve moderado, pero en realidad pareces un poco peronista. Lo del peronismo en España es rarísimo, ¿no? Porque eso es aquí estamos en un foro raro porque tenemos el coeditor de Viernes Peronista. Entonces, bueno, cuando haces así, imagino que es la V de Volveremos, no sé si eso es así exactamente o te has inventado algo para disimular. Nosotros nunca nos fuimos. No, de hecho, es de que vamos a vencer. Sí, pero es un signo peronista, como una casa, ¿no? O sea, entonces, a mí me resulta también simultáneamente increíble que el peronismo salte a Europa. Yo no sé si tú te identificas con el peronismo, te sientes peronismo, entiendo que no de Perón, porque ya sería estrambótico, ¿no? Pero tú eres peronista. ¿La puedo preguntar más bonito para los amigos argentinos? La tienes que preguntar. A ver, yo de Dale. verdad, muchas amigas y amigos, hijos del exilio, hijos desaparecidos, sí que los he visto cómo se han ilusionado con Podemos y sobre todo además por así decirlo, con tu línea, ¿no? Y entonces yo pregunto, John William Cook, que fue un poco uno de los pensadores del peronismo de izquierda, decía que el peronismo es el hecho maldito del país burgués. Entonces pregunto, ¿Podemos es el hecho maldito de este país burgués? Digamos, el populismo es el hecho maldito de una Europa, yo creo, que creía que ya había cerrado la historia y que nunca más habría historia en Europa y que ya se había acabado. El fin de la historia, ¿eh? Claro, y que ya lo que quedaba en la política europea era que los técnicos gestionaran y a mí como me das otra cerveza y siga. Si me das otra cerveza y seguimos preguntando de peronismo, cantamos la marcha. Digamos, de una Europa como muy autosatisfecha, que yo creo que pensaba
que las emociones y la pasión política era una cosa para países subdesarrollados del sur. Y que nosotros habíamos llegado ya a un estadio tan alto de evolución que aquí lo que había era votantes muy racionales, por supuesto solos, tristes y en casa. Sí, académico. Claro, digamos que eran consumidores y votantes, que se expresaban una vez cada 4 años, pero que no compartían lazos ni identidades en común, que no se apasionaban, que no se les ponía la piel de gallina, que no compartían un proyecto de trascendencia, y por tanto que la única idea que quedaba... O sea, ¿cuáles han sido las grandes ideas de trascendencia? Pues, digamos, los hijos, la religión, durante un tiempo la clase trabajadora, el movimiento obrero y la patria. Ya está, no se han inventado muchas más ideas de trascendencia que le digan a la gente, mira, tu vida ahora no es muy buena, pero lo que estás haciendo, estás sembrando hacia el futuro. Yo creo que Europa se ha dado cuenta de que a fuerza de cerrar, estrechar sus sistemas políticos y hacer que las élites se parecieran cada vez más entre ellos, les han salido alternativas políticas por otros lados. Creo que afortunadamente, y eso es un motivo de orgullo nacional, vivimos en un país en el que gracias al 15M, gracias a los movimientos sociales y gracias a mucha gente que empezó a hacer política y a poner el cuerpo cuando esto no era tan sexy, ni salía en los medios de comunicación, ni quedaba tan bien, aquí la reacción popular contra las élites no la han capitalizado Donald Trump, ni Marine Le Pen, ni el FPO, que está a punto de, que parece que podría ganar las elecciones en Austria, sino que la ha capitalizado una alternativa nacional popular que dice que el problema de la crisis son los de arriba, no los que vienen de fuera, y que el adversario son los que están arriba, no los que están abajo. Creo que ese es un motivo por el que estar orgullosos de ser español, que es que nosotros aquí, cuando toda la gente empezó a estar cansada de las élites políticas, aquí no confiamos en Trump. Aquí llenamos las plazas y dijimos que no hacía falta menos democracia sino más, y que el adversario era el de arriba, no el de abajo, no el que venía de fuera. Tú dijiste en una entrevista que había una fina línea que separaba, no sé si fue manipulado. Escuchándote entiendo lo que quieres decir, pero creo que necesita una explicación mayor. Sí, es decir, sí. ¿Qué quieres decir cuando dices que hay una fina línea que separa a Podemos del Frente Nacional? Y déjame preguntarte, ¿qué votarías en Estados Unidos mañana? Claro. Aunque el voto es secreto. Como secretario político de Podemos. Como soy secretario político de todos los norteamericanos. No digo mi voto. Eso es. No vale, por respeto a los norteamericanos. No me voy a pronunciar. No. ¿Qué votaría? No lo sé. Igual no votaba. No votaría a Trump nunca, pero Hillary Clinton es un ejemplo de hipocresía política. Ahora se pasa diciendo que no construirá un muro en México cuando fue su marido el que construyó el muro en México y el que construyó la frontera entre Estados Unidos y México como si fuera una zona de guerra. Ahora se pasa diciendo que hay que subir el salario mínimo cuando ha sido partidaria de algunas de las reformas más duras contra los trabajadores en Estados Unidos. No lo sé, igual no votaría, igual con la nariz tapada asumiría que hay que votar contra Trump. Pero creo que estas elecciones, creo que la batalla en Estados Unidos se perdió cuando perdió Bernie Sanders. Y que a partir de ahí a lo mejor hay que votar contra Trump. Pese a que hay una fina línea, porque si la hay con el Frente Nacional entiendo que la hay también con Trump. Por Menos. Parte de, o sea, cuando dijiste lo del Frente Nacional yo pensé, o sea, el competidor, cuando tienes que salir a buscar el mercado electoral, el competidor con el que hace frontera Podemos, a lo mejor no es el PSOE sino el PP. ¿Estás diciendo esto también? Voy a mear, ya vuelvo. O sea, yo creo que cuando decía eso en realidad lo que estaba diciendo es que en nuestro país no hay Frente Nacional porque hay Podemos. Porque hay Podemos, no porque hay PP. No, porque yo siempre pensé que el Frente Nacional era el PP. Yo creo que no, porque el Frente Nacional incorpora una parte de prometerle a algunos de los franceses más golpeados por la crisis la posibilidad de una comunidad que te proteja. El problema es que es una comunidad que te protege contra el que viene de fuera, cuando en realidad quien te está haciendo la vida imposible es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los grandes capitales financieros que están saqueando tu país, que ponen de rodillas la soberanía nacional de tu país. Pero hay una cierta promesa de patria, de una comunidad que te protege. Sí. Yo creo que es una patria construida contra los de abajo y contra los más débiles. Digamos, siempre me parece fantástica la definición del fascismo como el odio del penúltimo contra el último. El fascismo es esa energía política capaz de levantar la fuerza de los que están más machacados diciéndole hay alguien que está peor que tú y que tiene la culpa. Lo contrario, aunque levante la energía de los machacados con una promesa de patria que no deja a nadie atrás, lo contrario es algo que dice no. A los que les puedes plantar cara y equilibrar la balanza es a los de arriba. Y digamos que hay una fina línea que marca dos fenómenos contradictorios. Sé que esto no cabía en un titular, y a lo mejor fue, digamos, error mío por el titular, pero que marca dos fenómenos contradictorios, si quieres, ideológicamente casi contrapuestos, y que tiene que ver con esa escasa comprensión de la importancia
de lo nacional por parte de los sectores progresistas tradicionales o de la izquierda tradicionalmente. ¿Ese proceso de patria puede estar pasando en Cataluña? Está pasando. O sea, Claramente. que justo lo que acabas de describir se podría aplicar en Cataluña. Yo creo que en Cataluña hay un masivo proceso democrático de construcción nacional. ¿Y puede existir algún partido que esté bueno, es que lo acabas de describir, pues te pongo un ejemplo, Convergencia, tú lo sabes muchísimo mejor. No, pero el catalán. drama, perdón, no, o sea, la No es situación drama, compleja es que si tú fundas un discurso que se basa en la patria y hay otra gente fundando un discurso de otra patria, ¿eso cómo encaja? Es decir, A mí eso es seguramente, me acaba de hacer la pregunta de la cosa que más me ilusiona de Podemos en los 2 años y medio que llevamos de vida, que es que hemos sido capaces, estamos siendo capaces, porque quiero recordar que las 2 últimas elecciones generales las hemos ganado con En Comú Podem en Cataluña y que es Ada, la alcaldesa de Barcelona. Creo que hemos sido capaces de construir al mismo tiempo una idea de patria que reconoce que nuestra patria convive en diferentes naciones. Es decir, que no construye una idea, digamos, mesetaria, recentralizadora, que dice no podrá haber un país hasta que ustedes no renuncien a su identidad nacional, sino que dice, reconozcamos que en España hay diferentes naciones. Y además hay diferentes naciones no porque lo diga la arqueología, ni porque lo digan los mitos antiguos, no, porque lo dice la voluntad ciudadana. Eso desde la Revolución Francesa es el único componente, yo creo, democrático de patria que existe. Una patria existe ahí donde hay una voluntad política mayoritaria de ser nación. Y en Cataluña, inequívocamente, hay una voluntad política mayoritaria de ser nación. Y por lo tanto, me parece que Cataluña es una nación. ¿Significa eso renunciar a una propuesta de convivencia en común? Yo creo que no. Pero significa asumir que en un país como el nuestro, en el que conviven diferentes naciones, solo se pueden pegar esos trozos a partir del consentimiento de las partes. Convivimos diferentes naciones en este país de naciones. ¿Eso significa que tenemos que renunciar a una idea de patria? No. Podemos crear una patria plurinacional. ¿Y eso qué es? Eso es una idea de patria, de comunidad que nos cuide, de la que estar orgullosos porque no deja a nadie atrás, una idea de patria basada en la justicia social, pero que entiende que convivimos diferentes naciones y que queremos convivir en tanto que diferentes naciones. Por eso defendemos a la vez el derecho a decidir y por tanto que Cataluña sea lo que los catalanes quieran y a la vez decimos queremos construir un proyecto juntos. Pero esto no es solo, digamos, no es un invento retórico o académico que pongamos en un papel. Es que con este discurso gobernamos la Ciudad de Madrid. Somos la primera fuerza en la Ciudad de Madrid, la segunda fuerza en la Comunidad de Madrid, en las anteriores generales, y al mismo tiempo somos la primera fuerza en Cataluña. Quiero decir, es que creo que en un momento en el que los partidos políticos tradicionales no tienen casi nada que ofrecer en el panorama territorial, porque el Partido Socialista y el Partido Popular están en una situación, digamos, de clara subalternidad política en Cataluña, pintan muy poquito. La posibilidad de construir vínculos comunes somos nosotros. Y somos nosotros precisamente porque reconocemos que en un país compuesto de diferentes naciones el único pegamento puede ser el libre acuerdo, la federación o confederación entre iguales. Seguramente, si me hubieras preguntado de otra forma, me hubieras dicho ¿cuál es el logro, digamos, político-intelectual del que te sientes más orgulloso en Podemos? Haber sido capaces de levantar una idea, de conciliar una idea de patria con la idea de plurinacionalidad. ¿Y cómo habría que hacer ese referéndum? Porque evidentemente la Constitución no lo permite. Digamos, a mí una de las cosas que me inquietan es que varias veces has elogiado mucho al jurista de referencia del nazismo. Ahora no me acuerdo cómo se llama. Carl Smith. Carl Smith, ¿no? Evidentemente, de Juego de Tronos. Evidentemente, digamos, si tienes un Carl Smith puedes hacerlo todo. Pero eso al mismo tiempo me inquieta. Es decir, ¿cómo encajas esto? ¿Cómo se hace ese referéndum que entiendo que apoyas, que hay que hacer, con las leyes que tenemos? Y con ese referente que tienes. Yo creo que en la Constitución cabe un referéndum en Cataluña. Creo que lo que falta es voluntad política y creo que en todo caso en algún momento en España nos tendremos que plantear que la Constitución hay que transformarla. Pero no hay que transformarla porque entonces, hace 35 años, estuviera mal. No, hay que transformarla porque hoy nos sirve para una buena parte de los problemas de los españoles de ahora. Es decir, si una buena parte de los problemas de los españoles de ahora son, no sé, la falta de empleo, la falta de acceso a los servicios públicos, la crisis territorial o la falta de confianza en los partidos por la financiación de los partidos, pues digo yo que el pacto de convivencia entre los españoles a lo mejor hay que rehacerlo. Y una de las patas por las que va a haber que rehacerlo es para el encaje territorial y para un encaje territorial que esté basado en el libre acuerdo. Yo creo que en el Partido Socialista hay mucha gente que entiende ya esto, pero no se atreven. Porque creen que sobre este debate
que si se abre el debate territorial o nacional, solo ganan los nacionalistas en las naciones sin Estado y, digamos, la derecha recentralizadora en Madrid. Y por tanto el tema territorial les da mucho miedo. Yo creo que nosotros en el tema territorial hemos demostrado que se puede a la vez avanzar y hacer una cierta pedagogía. Quiero decir que somos una fuerza política madrileña, que soy madrileño y que defendemos el derecho a decidir de los pueblos como mejor mecanismo para estar juntos, si lo decidimos. Pero es que tú cuando te planteas enamorar a alguien no le puedes plantear al principio cuál es el recorrido, que es como, no sé, quiero convencerte de algo, pero solo me siento contigo a la mesa si me dices de antemano que sí. No, oye, cuando tú quieres seducir a alguien te sientas y tienes que asumir la posibilidad de que te diga que no. Por eso no tienes novia. Bien. Perdón un segundo, antes de pasar, ¿qué es lo que te gusta de Carl Smith exactamente? Para que no haya equívocos aquí. Es decir, No, sí, hay que pasar. sí. Su segundo disco, su tercero single. La maqueta, esto siempre queda mejor, la maqueta. Creo que Carl Smith acierta al entender que en la política gana quien es capaz de definir la frontera que separa a los adversarios, o los campos que dividen amigo de enemigo, que crea un nosotros-ellos. ¿Ese nosotros-ellos siempre es para matarnos entre nosotros? No, se puede articular de forma democrática. Puede que a ellos solo le quieras derrotar en votos o convencer con argumentos, pero creo que él identifica muy bien que la pelea de la política no es chocar entre bandos ya constituidos, sino constituir los bandos. Elegir cuál va a ser la frontera que distinga en nosotros y ellos y por tanto construir identidades políticas. Y por tanto que la política está basada fundamentalmente en el conflicto. Creo que esa es una aportación dialéctico, ¿no? De alguna manera. Sí, creo que eso es una aportación teórica. Creo que es una aportación teórica que a mí me sirve para ilustrar una forma de pensar la política que no tiene nada que ver luego con las posibles derivas, digamos, de sus compromisos políticos, que yo obviamente estoy en las antípodas. Evidente. Pero que en términos teóricos me parece que hizo aportaciones muy buenas. O sea, creo que los mejores pensadores también de la izquierda lo fueron por su capacidad de discutir con gente de fuera de la escuela. Seguramente una de las peores cosas que le pasó al marxismo es discutir solo hacia dentro del claustro, y entonces eran discusiones entre monjes. Creo que una de las grandes capacidades de renovación que tiene Gramsci en el pensamiento político emancipador en Europa tiene que ver con que discute con gente que no tiene nada que ver con él, pero que dice, esta gente está poniendo ideas encima de la mesa que son interesantes o que cambian, cuando discute con Benedetto Croce, que discute con gente que son referentes y entonces rompe esa especie de cosa escolástica de discutir entre nosotros para reafirmarnos con golpes en el pecho de lo convencidos que estamos y volvernos a convencer, y creo que esa es la vía para irse estrechando y, en fin, digamos, a mí me despierta pasión teórica como me despierta pasión teórica una parte de la historia política de la Argentina, sin que crea por eso que puede en absoluto importarse o traducirse. Como de alguno, pues son sociedades, digamos, muy distintas, pero que tienen más que ver con intereses intelectuales o teóricos. Edu, supongo que Gonzalo está por aquí, nuestro compañero, por si quiere hacer alguna pregunta. Pensando las preguntas que vais a hacer, podéis pedir el turno después de Gonzalo. Son preguntas cortas en las que no habláis de vosotros. Esto es complicado de conseguir. Nos da exactamente igual lo que pensáis, lo que nos importa es Íñigo. Por eso no se llama Mongolia habla conmigo, se llama con Íñigo. La respuesta es, ¿eres Mongolia? No, entonces te callas. Vamos con Gonzalo y después daremos el turno durante un corto espacio porque ya se nos está yendo de tiempo, mujeres, hombres y viceversa. La pregunta van a ser bastante breves, no hay para qué apuntarla. Básicamente, tú has planteado el tema de que ya no hay que valorar las cosas entre izquierda y derecha, y también has dicho que hay que estar atento al CIS. ¿Cómo explicas que un político que se define abiertamente como marxista sea el mejor valorado del CIS hoy? Creo que eso lo voy a decir citándole a él mismo. Creo que Garzón en campaña dijo una frase que me resultó muy graciosa y bastante clarividente, que decía: joder, yo digo que soy comunista y nadie me cree, y Pablo dice que no es comunista y nadie le cree. O sea, la culpa es de Pablo. No. Creo que para una gran mayoría de la población española ser comunista no significa nada. Porque alude a una identidad política. Yo soy un padre que por militar en la lucha contra la dictadura en una formación comunista pagó pena de cárcel contra la dictadura. Y por tanto a mí nadie me tiene que recordar de dónde venimos. Lo tengo clarísimo, lo tengo grabado a fuego en la historia de mi familia. Pero creo que izquierda y derecha eran metáforas.
decidimos que le llamábamos izquierda a quienes eran más capaces de defender a los de abajo y derecha a quienes eran más capaces o apostaban más por conservar los privilegios o la forma de vida de aquella pequeña minoría a las que les iba mejor. En un momento dado invertimos y nos casamos más con la etiqueta que con aquello para lo que servía la etiqueta. Quiero decir, ¿hay algo en la bandera, hay algo sustancial en la bandera roja que le atribuyera el significado de ser la bandera de los desposeídos? Nada, podría haber sido verde. Así que con lo que uno se casa o con lo que uno se compromete es con la emancipación de los de abajo y de los desposeídos. Tenga el nombre que tenga. Y eso se ha llamado de muchas formas. Se han llamado anabaptistas hace mucho tiempo. Sí, pero ¿no te preocupa un poco el concepto este de los de arriba y los de abajo, que ya no hay izquierda y derecha, que es un concepto muy josé-antoniano, ¿no? De hecho, no, lo decía Fidel, por ejemplo. No, también lo decía José Antonio. Y Fidel Castro. Sí, pero oye, las preguntas las estoy haciendo yo, las quiero hacer. No. Ah, vale, gracias. No la líes en el público, Gonzalo, ¿vale? No, si la podemos leer en privado. Era un poco esa pregunta. Y ya finalmente, para terminar, tú fuiste el director de campaña en las últimas elecciones. A la vista del resultado, ¿hay algo de autocrítica o también esa parte del marxismo se ha abandonado? Yo no he abandonado ninguna parte de marxismo de marxista porque no lo soy. Con respecto a la parte de lo de izquierda-derecha, si es José Antoniano, no sé, es una cosa que está en los discursos, digo, para abrir el abanico, para complejizarlo, es una cosa que está en los discursos también, por ejemplo, de Fidel Castro, que para mí no es un modelo, o de Hugo Chávez, por ejemplo. Y por tanto, a lo mejor la cosa tiene un punto ahí más de complejidad. Creo que la PA, la Plataforma Afectados por la Hipoteca, en España, fue capaz de movilizar a mucha gente sin exigirle una adhesión ideológica previa. Porque identificó que había más gente que le parecía un drama y una vergüenza a los desahucios que gente que se ponía la camiseta de una identidad ideológica. Y hizo más por los de abajo, hizo más por los desfavorecidos, que ese era el objetivo, ¿verdad?, de la izquierda, hizo más por los desfavorecidos que mucha gente que levantaba las viejas banderas. Creo que las banderas están bien, pero creo que uno no puede confundir los vínculos emocionales con la obligación fundamental de un revolucionario. Y aquí cito a Pablo. La obligación fundamental de un revolucionario es ganar, no es mantener las viejas banderas, no es convertirse en una especie de restaurador de museo que reivindica las viejas esencias, es ganar. Y por tanto un revolucionario que no gana no sirve, no sirve. Puede ser otra cosa, puede ser un coleccionista de esencias, pero no sirve. La única obligación de un revolucionario que quiere construir un país más justo con los de abajo es ganar. Y por tanto creo que hay que medir qué es más radical en función de qué le preocupa más a los que mandan. Creo que a la vista del tipo de recibimiento que nosotros hemos obtenido al llegar a la política española, indicamos que alguna tecla tocamos. Creo que Ada Colau no ha reivindicado muchas veces, digamos, las grandes palabras y, sin embargo, fue capaz de poner entre la espada y la pared a una buena parte de los privilegiados en nuestro país. Creo que en eso quien raras veces se equivoca es la oligarquía. Es decir, para saber quiénes son los nuestros, a veces quien raras veces se equivoca son los de arriba, que ellos sí que entienden bien quién está en condiciones de amenazarles, más o menos. Y por otra parte, como metodología, siempre he elegido que a las personas y a los actores políticos hay que juzgarles por lo que consiguen, no por lo que dicen. Y lo que consiguen es cuánto poder político construyen para los de abajo. Estamos en una ciudad en la que hay una alcaldesa que, sin palabras muy duras, es capaz de subir el impuesto de la contribución urbana a los barrios privilegiados y bajárselo a los barrios de los humildes, o de reducir la deuda y aumentar la protección social. Bueno, ¿eso es todo a lo que aspiramos? No. Pero cualquiera que ponga encima de la mesa que las cosas se pueden hacer de otra forma, creo que hay que juzgar hechos con hechos. Y por tanto demostrar que hay veces que sin las palabras fetiche se consiguen transformaciones que son mejores para los de abajo. Con respecto a la campaña, sí, toda la autocrítica. Yo creo que hay cosas que no hicimos bien, pero no logro saber, creo que no hay mucha diferencia en realidad entre una parte del discurso que pusimos en marcha en la campaña en el 26 de junio y en el 20 de diciembre. Yo creo que una parte del voto que se quedó en casa se debió, que no fue a otros partidos, creo que fundamentalmente hubo 1 millón de personas que no nos volvieron a votar, pero que no se fueron a otro lado, y creo que ese voto se quedó. Apuntaría a 2 razones, pero seguramente hay más o mejores. Apuntaría a 2 razones. Creo que por una parte
nosotros construimos efectivamente bien una cierta polarización con el Partido Popular como los dos modelos antagónicos de país, pero el Partido Popular fue más capaz de ofrecer certezas a quienes querían apostar por ellos, mientras que una buena parte de nuestra gente le afectó el desgaste general de la política en España y no supimos leerlo. Es decir, creo que una parte de la gente que confiaba en el cambio político, de diciembre a junio, se hartó, se cansó, le faltaron certezas o no le gustó nuestra actuación. Y no lo vimos. Y no lo vimos por un mal muy común de la izquierda, que es que mientras que los mítines y las plazas se llenen, nos creemos que eso es el pueblo. Mientras que hay una buena parte de gente que se va a casa en silencio, que no la ves, porque los actos se siguen llenando, desbordando, de hecho. Y sin embargo hay una buena parte de gente que se va a casa. Y a esa gente no la ves. Y ahí no lo leímos bien. Y creo que una buena parte de ese voto no se perdió en la campaña electoral. Creo que una buena parte de ese voto se perdió entre el 21 de diciembre y la convocatoria de nuevas elecciones. Se perdió en ese largo recorrido en el que, en el transcurso de las negociaciones, no a todo el mundo le supimos o no fuimos capaces de construir y transmitir una imagen de, al mismo tiempo, firmeza en los principios y flexibilidad en la capacidad de llegar a acuerdos. Yo creo que hicimos bien las decisiones políticas que tomamos, pero creo que algún error tuvimos al no ser capaces de que eso fuera percibido así por una buena parte de la gente que votó por nosotros en diciembre y que se quedó en casa en junio. Por eso es tan, cierro con esto, por eso es tan importante mantener en la cabeza siempre la obligación de mirar fuera. Porque si solo miras dentro, no había ningún termómetro que nos lo dijera. O sea, durante la campaña electoral, si tú mirabas los actos, ningún termómetro te decía que eso pudiera pasar, porque se seguían desbordando. Las banderas estaban más en alto que nunca. Y algo estaba pasando fuera. Y por tanto, por eso es tan importante que nosotros seamos capaces de construir, de seguir construyendo una fuerza política que no solo mira hacia adentro, sino que está muy atenta a lo que pasa fuera. Porque si no, puede que las certezas estén muy claras dentro, pero que cuando te tienen que evaluar fuera, una parte de los millones de españoles que nos acompañaron en diciembre no nos acompañaron en junio. Creo que nos deberíamos preguntar por qué alguna de esa gente no nos acompaña por el camino. Igual que creo que nos tendríamos que preguntar por qué en un momento en el que el CIS muestra un descalabro histórico del Partido Socialista, hay una pequeña parte de ese voto en fuga que viene hacia nosotros y una gran parte que todavía se va a la abstención. Ahí hay deberes por hacer, ahí hay tarea por hacer. Digamos, Íñigo, me estás pareciendo a Monedero y te tengo que cortar. Perdón, quería decir un detalle solo. Sí. Que hay un detalle que ya se analizará más adelante, pero me parece que no es menor, aunque suene muy frívolo, y es que España históricamente es un sitio de cañas y de juerga. Y, digamos, no es lo mismo ir a votar en diciembre que en junio. En junio hace calorcito, claro, te llama a ir a las terrazas y lo de ir a votar da mucha pereza. Eso es algo que ya hablaremos en otro Mongolia Blacón, sobre el tema de las cañas, las vacaciones y los votos. ¿Alguien tiene preguntas del público o dejamos a este señor salir? Y la brecha generacional. No, sobre todo público de momento, luego damos... Hola, buenas. Mira, yo creo que el problema de que el PP gobierne... Ya ha empezado mal, yo creo no. Bueno, el problema de que el PP gobierne... Ha empezado mal. Vale. No te metas Lo con que eso, quería decir creo. es que la sensación que a mí me ha dado la comunicación de Podemos es que habéis menospreciado al mal. Y el Rajoy es un puñetero genio del mal. Entonces, nos ha jodido a todos y no habéis sabido leerlo. La pregunta es, ¿por qué ese menosprecio intelectual hacia el PP cuando nos están jodiendo la vida y deben ser más listos? Porque no se puede ser tan idiota y jodernos también. O nosotros es que somos gilipollas. Muy buena. ¿Cómo era tu nombre? Un aplauso para Fernando porque ha dicho gilipollas y me ha gustado mucho. Además, Rajoy en el Parlamento es un estupendo parlamentario. O sea, que esta idea de que Rajoy es una especie de ser, digamos, como tonto, ilimitado y no sé qué, en modo alguno. Yo no, o sea, te lo compro todo. Nunca he entendido esa especie de conciencia de los sectores críticos según la cual tú pierdes reiteradamente, no convences a nadie, pero te consideras más listo que el resto de tu país. Que es como, hombre, algún problema tendrás. Quiero decir, si no convences a nadie, a pesar de tú tener las certezas muy claras, a lo mejor el fallo, tienes algo ahí. Yo creo que básicamente Rajoy ha vendido la posibilidad de estabilidad, malo conocido, en un país necesitado de certezas, de garantías. Y creo que además en España se están agudizando dos brechas, que son la brecha territorial y la generacional. Creo que en realidad nosotros hay una parte de España en la que ya ganamos. Vamos, de hecho pasa una cosa insólita en España, que es que el Partido Popular es el cuarto partido, es decir, de los cuatro más grandes, es el menos preferido entre la población activa. Es decir, entre los españoles que trabajan, Rajoy es el menos preferido.
pero le basta con arrasar entre la población pasiva, digamos, fundamentalmente entre los pensionistas. Entre los que van a las presentaciones Pero, a comer el panchito. Pero eso nos muestra claramente que ahí hay una diferencia. Digo, si hay que reconstruir un pacto intergeneracional en España, está habiendo claramente una diferencia por generación del patrón de voto, que también tiene que ver con cómo se ha atacado al estado del bienestar. Yo creo que el Partido Popular fue inteligente y dijo, yo puedo machacar las condiciones de trabajo y de vida de los españoles más jóvenes, pero no puedo tocar la de los españoles más mayores confiando en que esa sea mi base electoral. Y la segunda brecha es la brecha territorial. Tenemos un país, y esto es centenario en la historia de España, en el que el cambio político ya gana en las grandes ciudades, ya gana entre la población española más urbana, pero tiene muchas más dificultades en las zonas menos pobladas, menos densamente pobladas, más rurales. Esto no significa en modo alguno que los votos valgan más o menos en ninguno de los dos sitios. Significa que hay dos brechas que hay que saldar y que, por tanto, una fuerza política transformadora que quiere construir una nueva mayoría se tiene que plantear ¿qué pasa con ese otro país? Digamos, un país en el que ya todo cambió con el 15M. Claro, es que lo decías tú. Un país en el que ya todo cambió con el 15M. Pero había otro país en el que las cosas empezaban recién a suceder. La España vacía. Pero El libro, que es fantástico, Una obra maestra. pero la España vacía con un sistema electoral que sobrerepresenta a esa España. de todas formas, en esta línea, y perdona que abuse una vez más cuando tocaría al público, pero ¿por qué no hay posibilidades de trabajar con Ciudadanos? Has hablado de la primera brecha, ¿no? Aquí se dice, o sea, la izquierda, aunque ha quedado claro que tú no eres la izquierda, considera que Ciudadanos es peor que el PP. Estuvimos aquí con un marxista recientemente, ¿no? Con Gabriel Rufián, Sí. que dijo, Marxista, Rufián. él se definió aquí como marxista y el público aplaudió, que nos quedamos todos sorprendidos, ¿no? Está en el carné ya. Pero que Rufián dijo que era mucho peor el Ciudadanos que el PP. Sí. ¿A ti te parece que con Ciudadanos, digamos, no hay nada que tratar? ¿Que es lo peor de lo peor? ¿O a partir de la primera brecha que has dicho, precisamente, aquí hay mucho terreno que se podría hacer conjuntamente si no hubiera prejuicios? Creo que entre Ciudadanos Ciudadanos ha cambiado. Ciudadanos nació intentando imitar, creo, un cierto estilo político y discurso político nuestro, pero para renovar el establishment. Digamos, una maniobra clásica. Una vacuna contra vosotros. Una maniobra clásica de revolución pasiva de vamos a coger un poquito del discurso impugnador y a utilizarlo para darle un barniz de legitimidad a lo que ya existe. Digamos, cambiar por la superficie para que no afecte a los cimientos. Sin embargo, creo que Ciudadanos fue mutando por el camino. Y que de ese Ciudadanos queda menos, y lo que hemos ido viendo ha sido un Ciudadanos cada vez más subalterno y subordinado a la estrategia del Partido Popular. Yo creo, no obstante, que aunque solo fuera por la composición sociológica de algunos de sus votantes, puede haber espacios o discusiones sobre regeneración democrática o transformación institucional en los que podemos llegar a acuerdos. Lo que pasa es que, claro, eso nos pilla en un país en el que la agenda principal está marcada por recortes, precariedad en el mercado de trabajo, servicios públicos, pensiones, y en todos esos temas la agenda de Ciudadanos es igual o más agresiva que la del Partido Popular. Más agresiva aunque solo sea por su lugar de nacimiento ideológico. El Partido Popular, aunque solo sea por tener un, digamos, sesgo católico en su nacimiento, tiene un cierto sesgo, digamos, medio aristocrático compasivo, si quieres. Ciudadanos, en la medida en que nace, digamos, como una forma de fuerza política ultraliberal moderna, ni siquiera tiene eso. Digamos, esa clásica diferencia entre los neoliberales y los democristianos. Y en la agenda social es muy difícil entenderse, porque las propuestas son exactamente antagónicas a las nuestras. Ahora, en la agenda de reforma institucional, vamos a ver, yo creo que eso se va a reflejar, no sé, cuando llegue, nosotros intentaremos que llegue la derogación de la ley Mordaza al Parlamento. Cuando llegue eso, bueno, ahí no estamos hablando de una cuestión redistributiva ni de riqueza, estamos hablando de una cuestión de derechos civiles. Ahí veremos si hay posibilidad o no. Yo te digo cuál es muy clara nuestra posición. Hay que derogar la ley Mordaza y si no se puede, hay que intentar echar abajo los peores artículos de esa ley, pero en principio hay que derogarla. Vamos a ver si hay en una materia de derechos civiles o de regeneración democrática, digamos, Ciudadanos se coloca del lado de la transformación y no del mantenimiento de lo que existe. Tengo que decir que por las últimas actuaciones soy escéptico, pero oye, digamos, el Parlamento no te permite ser permanentemente escéptico, o sea que le volveremos a invitar. Una pregunta más por aquí. Público, please. Que se nos está volviendo a ver región cristiano. Está muy bien.
¿Todo bien? Si quieres te bautizamos, ¿eh? Bautízame, ahora Estás tengo a aquí, tiempo. tengo aquí la estás a estrella tiempo. No, pero mientras das el Pero micro, sí. sí que nos gustaría mucho que Ciudadanos viniera aquí también, ¿no? O sea, nosotros Sí, nos hemos encantaría, intentado sin que duda. esté Ciudadanos aquí en el Mongolia Blacón Sin y no duda. lo hemos logrado, pero... Hola, quería preguntarte si consideras ¿Cómo que te llamas? Lo primero es educada. Laura, Laura. Me encantas. que si quería preguntarte que si consideras que la figura de Juan Carlos Monedero ha resultado un lastre para el partido y que si su dimisión de la dirección os ha favorecido de alguna manera de cara a las elecciones. Un aplauso para Laura. Buena pregunta. No, yo creo que Juan Carlos está en el lugar ahora que más cómodo está. Creo que él mismo dijo, yo no quiero hacer un papel de dirigente político, quiero hacer un papel en el que esté, digamos, más tranquilo y sin la responsabilidad que a veces acompaña a la posición de dirección política. Y creo que él dio un paso con el que se encontraba más cómodo y con el que yo creo que a día de hoy es más cómodo y me atrevería a decir que más feliz. Y por tanto creo que dio el paso que era, creo, mejor y más cómodo para él. Creo que a nosotros, no, pero esto no es un tema de Juan Carlos, creo que nosotros no siempre hemos reaccionado como teníamos que reaccionar con una buena parte de las informaciones publicadas sobre nosotros, una buena parte de las cuales no se sostiene y la prueba es que hoy en día no están de pie, pero da igual. El objetivo de algunas de las informaciones sobre nosotros no es sostenerse ni permanecer, es hacer ruido durante un tiempo. Y creo que nosotros, también tengo que decir que con toda la inocencia no sabíamos. Quiero decir, no, hay un documental que lo cuenta muy bien. Sí, yo creo que nosotros habremos hecho cosas mal, pero lo que no hemos hecho ha sido no ser honestos o no ser claros. Dejamos que un documental se nos metiera durante 500 horas, el documental de Fernando León, la de Política Manual de Instrucciones, se metiera durante 500 horas y nos acompañara en todo lo que hacíamos durante varios meses. Creo que todo, lo bueno, lo malo, los aciertos, los errores, está contado y está narrado. Y creo que hay mucha verdad en ese documental y que deja poca lugar a dudas, para bien o para mal. Yo siempre que me preguntan digo que no creo tanto que sea un documental para amantes de Podemos como un documental para amantes de la política. Vayan a votar luego lo que vayan a votar, que eso, digamos, es lo de menos. Pero que es un experimento que nadie ha hecho, que es dejar a alguien que entre y cuente todo. Y cuente todo, para bien, para mal, los errores, los aciertos, las virtudes o las dudas. Como las Kardashian, se me ocurre. Las Campos. 5 millones de Kardashian. Yo estuve en el programa. De la Campos. De la Campos, yo estuve en el programa. ¿En serio? Yo estuve en el programa de la Campos, sí. Y Seguro que come le gustas a Terelu la hija. tanto como... Porque la madre está emparejada. No estaba ella. Edu, me parece que nos hemos pasado de la hora, ¿no? Sí, yo creo que hace queda para rato. una última pregunta del público y nos vamos. Dale, sí. Última pregunta, público. Si no nos vamos, que no pasa nada. Una allí. Yo creo que fuiste el primero en levantar, pero es la ultimísima. ¿Cómo te llamas? No, por favor. Ahí va. Y vamos con la última y nos vamos. Nada, quería volver al tema de las etiquetas. Si Podemos está ligado a la izquierda o no. Realmente, ¿cómo podría Podemos quitarse de encima esa etiqueta y ser algo más transversal si los medios realmente lo impiden? Es decir, ya tenéis la etiqueta puesta y es muy difícil quitar de la opinión pública ese tipo de idea. Claro. Está bien. Estamos serios. O sea, creo que el problema no es tanto, en mi opinión, el problema no es tanto la etiqueta, porque hay un error, y te agradezco que me hagas la pregunta, hay un error de concepción que a lo mejor nosotros no siempre hemos explicado bien, que tiene que ver con confundir la idea de la transversalidad con una especie de idea de partido atrápalo todo. Así que tú no te defines en cosas peliagudas porque quieres llevarte votos de todos lados. Bueno, creo que si algo no hemos hecho nosotros es eso. Es decir, que en todas las cuestiones peliagudas, en las cuestiones fundamentales para la vida de los españoles nos definimos. Acabo de poner el ejemplo de la cuestión territorial, que es la típica cuestión sobre la que a los partidos, digamos, de orientación progresista no quieren que les pregunten. Y nosotros nos hemos metido de lleno, pero con esas como con muchísimas otras. Quiero decir, creo que hay un... No digo que esté en tu pregunta, digo que tu pregunta me ayuda a poder explicarlo. Hay un error de fondo que es confundir la transversalidad con una especie de como de descafeinamiento ideológico. No, en realidad no te defines para quitarle peso a los principios y entonces que te pueda votar mucha gente porque no se sabe muy bien qué están votando. Creo que si fuéramos eso,
los de arriba no nos tratarían así. Creo que en nuestro caso es una cosa diferente. Lo he explicado antes, digamos, con lo de Carl Smith. Tiene que ver con dibujar la frontera en otro lado. Tiene que ver con asumir que durante mucho tiempo los poderosos en España estaban cómodos con el juego de izquierda a derecha, pero que cuando trazamos la frontera entre quienes usamos la sanidad pública y no queremos que la recorten y quienes se benefician de los recortes o de las externalizaciones porque tienen familiares que son después beneficiarios de las empresas a las que les adjudican externalizaciones en la sanidad pública, en esa frontera somos más. O tiene que ver que en la frontera entre los desahucios o no, entre los que nos parece indigno que a la gente le quiten las casas para que le siga pagando las deudas a los bancos y a los que no, y a los que lo mantienen, ahí somos más. Es decir, no tiene que ver en modo alguno con una especie de renuncia a posicionarse de forma clara. Nos posicionamos de forma clara. España está mal. Está mal porque los privilegiados han secuestrado la democracia y las instituciones y hay que recuperarla. Y eso solo se hace construyendo una mayoría frente a ellos, una mayoría popular nueva. No hay modo alguno de descafeinamiento ni en estas palabras ni en el discurso. Lo que hay es trazar la frontera en un lugar más productivo, más útil para construir una mayoría nueva y muchísimo más radical. Y esto no lo inventamos nosotros, nos lo enseñó el 15M. Cuando el 15M salió a decir no somos los de izquierda contra la derecha, sino que somos los de abajo contra los de arriba, y todos los de arriba salieron en tromba a criticar a la gente que estaba en las plazas, ahí había mucha verdad. Pero mucha verdad no por una especie de verdad esencial. Ahí fueron capaces de provocar un terremoto cultural. Un terremoto cultural que ¿qué tenía que ver? Con una idea radicalmente plebeya y democrática que decía la gente común, si se junta, puede transformar su país. Esa idea, que para mí tiene que ver con la noción de construir un pueblo, me parece infinitamente más productiva, más de futuro y más radical que aglutinar a las izquierdas. De hecho, todos los grandes cambios en la humanidad empiezan por un we the people. Y we the people no es soy una parte, no es we the left. No es yo en nombre de una parte quiero refundar mi país. No, es yo represento una voluntad popular, una voluntad nacional nueva. Perdón. Y eso ha sido, pero digamos, en todas las grandes transformaciones de la humanidad, en todas las grandes transformaciones revolucionarias que han construido poder para los de abajo, ha habido una reivindicación de que el interés general lo representan los de abajo. No que los de abajo representan un trocito, que representan el interés general. Este país solo estará mejor cuando la gente sencilla se haga cargo de él o cambie el poder político. A mí esa idea me parece muchísimo más radical. Es verdad que una lectura superficial o malinteresada ha intentado leer eso como una especie de cuestión que tiene más que ver con más moderación. Yo creo que no nos leen, honestamente. O sea, creo que no leen con cuidado las cosas que decimos, pero no por una especie de reivindicación de las esencias, ni de que esto es lo de menos, sino por la posibilidad de ganar. No creo que la etiqueta izquierda en todo caso haya sido lo que más daño haya hecho. Y creo que habría que no hay problema con que haya muchísima gente de izquierdas que se identifique en eso. Yo, en fin, no lo puedo decir más veces. Soy hijo de un preso político de la dictadura, que tiene muy claro de dónde viene, clarísimo. Ahora, no hay ningún problema con que haya gente que se reivindique con esa etiqueta y que confíe, digamos, en nuestra propuesta política. El problema es que la gente entienda que hay hueco para muchos más. Digamos, que hay que ensanchar el proyecto político para que mucha de esa gente que sufre, que está indignada, que le machacan, que trabaja en condiciones vergonzosas o de semiesclavitud, tenga la identidad ideológica previa que tenga, sea capaz de confiar en un proyecto político que equilibre la balanza. Y para eso creo que queda trabajo por hacer, sobre todo en esas dos fracturas que comentaba antes, Íñigo. la generacional y la territorial. Íñigo, we the four people, nos vamos. Vamos a poner... El interés general se va. Un segundo. Por favor.